Bienvenidos, bienvenidas a LinkedIn. Soy Carlos Hernández, Brand Manager en Acceseo y hoy estamos aquí un día más. Hoy, como podéis ver en pantalla, nos visita Manuel, un ingeniero aeronáutico con una visión muy clara de lo que necesitaba el sector. Decidió emprender desde las tierras de Castilla-La Mancha y hoy está aquí con nosotros. No me voy a enrollar mucho más, que se presente el mismo. Hola, Manuel. Hola Carlos, muchas gracias por tenerme aquí en el podcast. Manuel, es lo que Te estaba iba a hacer una comentando. pequeña ¿Cómo? corrección, Carlos. Dime, Disculpa. dígame. Has dicho desde tierras manchegas, que está muy bien, pero hay que decirlo, de Tomelloso, que De soy un Tomelloso, tomellosero eso es muy cierto. orgulloso de ello. Pues coméntanos, Manuel, ¿cómo desde Tomelloso dices, voy a cambiar el sector de la aeronáutica? Cuéntanos un poquito, Por ¿cómo lo menos a llegas a... intentarlo, ¿no? Pues sí, Carlos, mira, yo cuando tenía 17 años me enfrenté a bueno, tuve que tomar la decisión de qué estudiar, ¿no? Y a mí me encantaba todo lo aeroespacial, los aviones, pero también, bueno, sobre todo los vehículos espaciales, que fue la especialidad que hice. Dudaba entre alguna otra ingeniería como navales y matemáticas puras, pero al final tiré por esto. Yo diría que desde pequeño siempre he sido muy de cacharrear y de encantarme comprender cómo funcionan las cosas y el mundo, ¿no? Entonces lo tenía muy marcado. Y nada, pues vine a Madrid bueno, fui, porque ahora mismo estoy en Alcalá de Henares, fui a Madrid a estudiar desde el pueblo y me hice ingeniero aeronáutico y, en fin, mientras estaba acabando la carrera, que se me alargó mucho, la verdad, porque me dediqué a otras cosas. Estuve de subdirector de mi colegio mayor, el Jiménez de Cisneros, que da nombre a mi empresa, de hecho, a modo de homenaje. Pues estando allí, me metí de becario, no podía estar solo con los estudios de ingeniería aeronáutica. Me metí de becario en el Departamento de Matemática Aplicada y Estadística con un profesor, Ángel Marín, y nada, pues me comentó cuáles eran las líneas de investigación que tenía. Era todo optimización bueno, la planificación del transporte en general. Me estuvo comentando cuáles eran los diferentes problemas que tenía abiertos y le pregunté que cuál era el más complicado de resolver, por eso de que supusiera un reto. Ujú. Ese fue el de planificación de tripulantes en redes de tránsito rápido, es decir, ferroviario, en cercanías. Y nada, pues estuve durante un año y pico con esta beca investigando. Luego lo dejé temporalmente porque yo ya empecé a imaginar pues lo de fundar, la idea de fundar Ujú. Cisneria, y entonces no quería tener conflictos con la universidad y con temas de propiedad intelectual, así que me aparté y estuve un tiempo que seguí con las investigaciones por mi cuenta. Ahí, bueno, ahora después, si acaso, pues puedo contar alguna anécdota de esa época, pero básicamente después de este periodo, ya como ingeniero aeronáutico, decidí optar por hacer el doctorado en ingeniería aeroespacial, que era sobre transportes, ya no relacionado con vehículos espaciales y esto. Y bueno, pues nada, así fue un poco el asunto. A mí me ha dejado impactado, aunque ya lo sabía, el tema del naming. ¿Cómo que Cisneria viene de tu colegio mayor? Tiene Son dos vertientes. Es por mi colegio mayor, porque yo me impliqué muchísimo ahí y le guardo mucho cariño, mucho, mucho. Fue una etapa muy importante en mi vida. Estuve, de hecho, ahí pues, 7 años de colegial. Y por otro lado, que es a quien da nombre el propio colegio, es al cardenal Jiménez de Cisneros, que fue una persona muy importante en España y que está muy ligado a Alcalá de Henares. Entonces, bueno, fue quien fundó la Universidad Complutense, ¿no? Entonces, viene de ahí el nombre. Wow.
Yo creo que ya solo con esta primera trayectoria ya dice muchas cosas de quién es Manuel, pero has hablado mucho de Cisneria, yo lo conozco, habrá mucha gente que no. ¿Nos podrías resumir en un tuit qué es Cisneria? ¿Qué hacéis? ¿Cuántos caracteres tienen los tweets ahora? Bueno, buena pregunta, ¿eh? Frase corta. Sí. Básicamente, Cisneria es una empresa de ingeniería que tiene vocación internacional y de cambiar cómo se entiende la planificación del transporte, en concreto del transporte aéreo. Suena quizá rimbombante o excesivamente ambicioso, pero ¿qué le vamos a hacer? Es lo que es. Yo hoy, durante estos días, y sobre todo hoy he visto un artículo que te hicieron que ponía el ingeniero que hará ahorrar millones a los aviones, ¿no? O algo así. O él con su logística hará ahorrar millones a los aviones. ¿Tanto puede ahorrar un avión optimizando estos procesos? Sí, las aerolíneas más bien. El titular Sí. que comentas, yo creo que decía el, el cerebro castellano-manchego que hace que tu vuelo no se retrase en concreto. Ujú, Un titular con mucho clickbait que dicen ahora, ¿no? Pero bueno, que ujú. cosifica a tope. A tope. Eh, se puede ahorrar mucho dinero de diferentes formas. De hecho, ya hemos demostrado con Daedalus, la herramienta que hemos desarrollado, que parte de mi investigación de doctorado, que se pueden ahorrar en aerolíneas de tamaño medio, 100, 150 aeronaves, varios millones cada año en consumo de combustible, por un lado, y de emisiones. Hay penalizaciones también por las emisiones, eh, por reducir el overbooking, el concepto de compensación a los pasajeros, y vamos, mediante otro tipo de acciones que, bueno, ya sería meternos un poco más en lo técnico. Pero sí, sí, el mundo de la aviación, en este caso de la aviación, del transporte aéreo, mueve mucho dinero. Entonces, un pequeño Wow. ahorro porcentual supone en términos absolutos cantidades importantes, claro. Bueno, no sé si habrás escuchado alguna vez la anécdota. Decían que había sido, bueno, no sé si Delta o qué aerolínea, tampoco sé si será cierto, pero podría serlo en todo caso, que solo por quitar una aceituna de cada vuelo del menú se habían ahorrado millones. Entonces, ya digo, es un ejemplo anecdótico que ni siquiera sé hasta qué punto es cierto, pero que muestra muy bien de qué estamos hablando. Wow. Ya te digo, para mí todo este tema es, mira que han venido emprendedores de distintos sectores y este pues me causa mucha curiosidad, pero tengo una curiosidad aún más personal y sobre todo con la gran corrección que has hecho, que yo también la hago cuando me dice eh, alicantino, no, no, alcoyano, ¿eh? Alcoyano. O para alguien, em, ser un referente tecnológico y tener ese arraigo, ¿no? de Tomelloso, porque además, buscando información tuya, he encontrado que diste el pregón de la feria. Sí, 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 en 2021 me parece que fue, 2021 o 2022. fui, fui la estrellita de rock por un día. Tuve ahí una mezcla de sensaciones curiosas, porque de hecho me ha pasado que luego, a ver, en el pueblo son 36.000 habitantes, ¿eh? No es excesivamente grande, y los de las generaciones próximas, en general nos conocemos todos, aunque sea de vista. Y en mi caso concreto, por ser hijo de profesores, que además dieron clase en distintos colegios y luego distintos institutos, me conoce bastante gente, porque, bueno, pues Claro. hay muchos antiguos alumnos que han sido de mis padres, ¿no? Pero hubo como un salto ahí de ir por la calle. Además se juntó con que me invitaron unos meses antes a dar, 3 meses antes apenas, a dar la charla en el acto de clausura de la graduación del instituto en el que yo estudié, el Eladio Cabañero. Y bueno, pues ahí ya me escuchó muchísima gente, como unas 500 o así, por primera vez hablando de un poco de
a qué me dedicaba y, como dices, de otros emprendedores, lo que tiene la aeronáutica, esto es una ventaja, es que tiene ese halo Sí, de total, romanticismo, ¿no? Y misterio. Y, total. y nada, luego con lo del pregón, pues hubo, bueno, me dijo el ayuntamiento que había estimado que eran, no sé si 3.000 o 4.000 personas incluso en vivo viéndolo allí en la plaza y fue sobrecogedor. De hecho, a partir de ahí, pues de vez en cuando me han parado diciendo, bueno, de todo, en general, bueno, siempre bueno, pero en plan, Ujú. tú eres listo y no sé qué. Digo, bueno, pues mira, yo soy un profesional, pero claro, pues supongo que impacta cuando llega un tío del pueblo y se pone a hacer estas cosas tan Qué poco fuerte. típicas. Qué guay, qué guay. Y a mí es que estas historias me fascinan porque hace poco nos visitó también José de Nailtit, que es bueno, una startup también ya muy grande, pues sobre todo en el ámbito de recursos humanos, que también decía, y soy de un pueblo, y eso es un dato muy importante. Y yo, pues ya te digo que sí. Sí, sí, mira, de hecho, mira, por añadir una cosa más sobre mi Ujú, pueblo, con esto de, bueno, de haberme convertido hasta cierto punto, porque tampoco, pero hasta cierto punto, con ese puntito de notoriedad referente en temas de transporte, pues hace apenas unas semanas, que todavía no lo he publicado, pero va a ir ya pronto a LinkedIn, me pidió el grupo socialista, perdona que me ha distraído lo de síguenos en nuestras redes, disculpa, soy muy disperso. Bueno, me pidieron si no me importaría colaborar para solicitar el enganche de Tomelloso, la red ferroviaria, ¿vale? Porque quieren Anda, presentar al Congreso de los Diputados una proposición no de ley, bueno, una historia. Entonces, nada, me aclararon que no era una iniciativa de un partido político, sino que estaban ujú, todos a una, de los del pueblo, todas las fuerzas, y que lo querían presentar. Y a mí me parece que, oye, los términos en los que se estaba pidiendo ahora era conveniente y justo, además. Y bueno, pues me grabé un vídeo que van a presentar, al igual que con el resto de qué guay, pregoneros. Y bueno, en fin, pues yo encantado de ayudar todo lo que pueda siempre a mi pueblo, porque lo llevo por bandera. qué guay. Entonces, un chico sale de Tomelloso, encuentra como su vocación en la universidad, en los estudios, aeronáutica, muy bien, se centra en todo el tema de logística, de aerolíneas, etcétera. Pero a mí me gustaría retroceder a ese Manuel, eh, que ve una necesidad y dice, ojo, que no es solo que me guste el reto, sino que veo que hay una necesidad en el mercado donde me puedo hacer grande. ¿Qué necesidades detectaste y cómo fue dar ese paso? Es decir, venga, yo voy. Y sobre todo me refiero también a ese periodo, sobre todo el principio de emprender, donde se hacen locuras, ¿no? Como presentar ideas cuando a lo mejor no estás ni siquiera seguro de ellas, asaltar a personas. Cuéntanos un poco. Pues mira, Carlos, además, tiene cierta amiga la historia. No, creo que no he seguido probablemente la línea tradicional de un emprendedor. Mis padres, como digo, eran profesores, bueno, maestros, y yo no he tenido referentes emprendedores en la familia, pero sí en amigos de mis padres, y eso lo he admirado siempre mucho, esa inquietud, ¿no? Entonces, yo me meto en este departamento a investigar, más que nada por evadirme de los estudios, no por otra cosa. Pero en Ujú. cuanto empiezo a ponerme a modelar y a analizar los datos de la Renfe y todo esto, digo, pero si esto es un filón, este tipo de matemáticas que no se está explotando en España prácticamente, y esto puede ayudar muchísimo. Por un lado, puede ayudar mucho a la sociedad y por otro, a mi bolsillo a futuro, Ujú. para vivir bien, ¿no? Entonces, digo, Flynn, pues esto merece la pena que vamos, entrar por aquí, pero a tope. Entonces, ya digo, empecé a fantasear con la idea de crear la empresa y, y en ese periodo en el que no estaba investigando formalmente en la universidad,
yo ya había llegado a algunas conclusiones de las mejoras que podía suponer esto para la Renfe en cercanías. Solo en un par de líneas, entonces eso era extrapolable, ¿no? Y eh, me propuse hacer todo lo posible para que eso pudiera tener una utilidad real. Así que me enteré de que por aquella entonces ministra de Fomento, Ana Pastor, del PP, la ministra de Fomento antiguamente era ministra de Transportes, ¿no? Entonces, voy a dar la charla en el acto de clausura también de la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos en la Politécnica, una escuela diferente a la mía. Pero me enteré que iba a estar ahí, me imprimí un par de páginas que puse en una carpeta y me decidí a ir y entregárselo en mano, ¿vale? Exponiéndole muy claramente los ahorros que podía suponer y esto. De arbitrista. Me parece que comentó mi padre que era la figura, ¿no? Antiguamente. Entonces, nada, pues me esperé como un pardillete, un chavalito, ¿vale? Bueno, tenía pues tendría 27 años o Sí, una mi cosa edad, así, mi edad. 16, y me planté en la puerta, esperé a que se bajara el coche oficial con los guardaespaldas y me acerqué, vamos, por poco me como un placaje, pero de los buenos, de esta gente. Claro, la mujer alucinaría, ¿no? Le llega un tío y le dice, ¿puede usted ahorrar un montón de millones con Renfe? Yo, pues bueno, como un chico idealista, yo he sido siempre, ahora ya un hombre, pero mantengo el idealismo, pues la abordé y se lo di. Obviamente ya te puedes imaginar dónde quedó la cosa. Nada, haría una hoguera con eso, se sonaría la nariz, ¿no? Pero bueno, yo lo intenté. Y a partir de ahí, bueno, este patrón lo he repetido de diferentes formas. De hecho, yo antes de iniciar la investigación, vuelvo un poquito para atrás, cuando me comentó mi profesor que los problemas que tenía y elegí que iba a ser ese, yo lo que fui fue presentarme, yo dije, no, esto no lo vamos a abordar de la manera clásica, de leer lo que han hecho otros y de suponer cómo funcionan las cosas. Yo me cogí el metro, me fui a Atocha, a la estación de Atocha, busqué la sala de maquinistas de descanso, toqué, pregunté si alguien me podría responder algunas preguntas. Yo llevaba un cuaderno y un boli para hacer una entrevista. Y se quedaron todos extrañados, como diciendo, pero ¿y el loco este? ¿Qué viene aquí preguntando? Qué fuerte. Siempre me da igual eso, Carlos. Y de hecho, un maquinista que pasaba por ahí, porque estaban jugando ahí en las cartas, me acuerdo perfectamente. Y pasaba un maquinista que iba a decir algo a un compañero y se iba a coger un tren. Y dice, mira, este te puede ayudar, los que estaban jugando las cartas. Y le pregunto, digo, sí. Dice, ¿qué quieres? Digo, nada, pues hacerte unas preguntas. Dice, lo único que no llevo tiempo, te tendrías que venir conmigo hasta Móstoles y luego volverte. Es 1 hora y media, 2 horas. Y dice, ¿te parece bien? Digo, ¿qué? ¿En la cabina? ¿Contigo? Digo, Sí. vámonos. Y nada, oye, súper bien, porque estuve casi 2 horas ahí con él en el trayecto, viendo cómo funcionaba todo y, sobre todo, sometiéndole a un interrogatorio profundo de cómo funcionaba la planificación de los maquinistas para entender el problema bien. Qué Entonces, guay. pues, es un poco lo mismo que lo de la ministra, ¿no? Menos ambicioso, y lo volví a hacer una vez más con Vueling. Cuando estaba de becario todavía, se me ocurrió que el modelo que había hecho para trenes lo podría extrapolar para aviones y lo mismo, pues como un friki con sus numeritos por consola, en plan Matrix, ¿sabes? Código, fui sin ni una presentación PowerPoint ni nada. Hablé con una compañera de carrera que estaba en Vueling, le comenté, total, que conseguí una reunión con la gente de IT, de Tecnologías de la Información de Vueling, y estando yo en la universidad de becario, pues no, ahí estaba dando clases ya, pero vamos, estudiando el doctorado. Me pagaron, me montaron en un vuelo suyo, me llevaron a Barcelona junto con mi codirector de tesis, Luis Cadarso, y nada, fuimos, les presentamos la idea, todo muy bien, pero ¿en qué quedó? Pues nada, una palmadita en la espalda, gracias por venir. Venga, muy interesante todo. Se quedó ahí, hasta que 2 años después volví con la idea más que nada. Wow. En ese momento me iba a Estados Unidos, al MIT, a hacer una estancia doctoral y ya solo quería datos
datos reales de aerolínea para poder completar la investigación, acabar y ya abordar lo que tuviera que abordar a nivel empresarial después. Pero ahí tuve la suerte de que di con una directora que sí que se interesó. Me estoy enrollando mucho, perdona, No, Sergio. no, 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 no. Al Claro, tú tienes toda la contrario, réplica. está siendo súper guay porque eh, estamos viendo esa transición desde la etapa más teórica, donde no tienes nada y realmente no sabes ni siquiera si vas a formalizar la empresa, etcétera, hasta que consigues tu primer cliente. O sea, continúa, continúa. Sí. No, estuve, pues mira, pasaron como 7 u 8 años desde que concebí la idea hasta que cristalizó. Y de hecho, fue estando de estancia doctoral en el MIT. Justo ahí estaba unas semanas en Dartmouth College, que es otra universidad norteamericana, y estando allí me acuerdo, todo nevado, paseando, eh, me acuerdo de hablar, porque ya había dado algunos resultados preliminares a la aerolínea sobre mi investigación con sus datos. Y recuerdo estar hablando con esta directora, Rita Barata, que se ha convertido en amiga mía al final, obviamente, que, que vio que eso tenía valor, que no se quedaba en lo académico, que yo no era el académico puro que iba a dejar todo en papel Ujú. mojado, publicaciones y tal, sino que les podría ayudar. Y gracias a que ella tuvo fe, es otra loca como yo, claramente, lo digo obviamente con todo el cariño, pues, oye, conseguí, estando allí en Dartmouth, que Vueling firmara un contrato con la Universidad Rey Juan Carlos, que era donde yo estaba trabajando, aunque el doctorado lo hacía en la Politécnica. Firmaron ese contrato y nada, pues ese fue el germen. Ahí ya cuando vine de la estancia y regresé a Madrid, fue cuando dije, vale, ya ha pasado el tiempo suficiente, nos podemos lanzar ya. Entonces lo que hice fue hablar tanto con la universidad como con la aerolínea para decirles, vamos a ver, he hecho yo toda la investigación, prácticamente toda, ¿no? He conseguido yo que se materializase este contrato y ahora quiero montar mi empresa. Entonces, llegamos a un acuerdo a 3 bandas por el cual dividíamos ese contrato y yo me desvinculaba formalmente de la universidad y continuaba ya como Cisneria Engineering. Aunque he seguido, obviamente, colaborando con la universidad y firmando contratos de colaboración con ellos. Ujú. Y ahora que hemos llegado, ¿no? Como a ese lanzamiento ya de la startup, bueno, me lo voy a montar yo. Una pregunta que hemos estado haciendo estos últimos podcasts, em, y es bastante personal, ¿eh? No hay ninguna respuesta correcta. ¿Socios sí o no? Pues mira, voy a ser ambiguo. Sí, con matices. Yo tengo la suerte de tener un socio que tiene el 3% de la empresa, ¿vale? Solamente un 3. ¿Por qué? Porque esto desde el principio nace como un proyecto mío personal. Pero este socio, que es Ujú. hijo de un amigo de toda la vida de mi padre, que se fue a Valencia, ¿vale? Está más cerca de ti que de mí ahora mismo, para mí es como mi primo, desde pequeños, ¿vale? Mi mejor amigo, mi primo, aunque nos viéramos poco, un par de veces al año. Entonces, tengo una confianza brutal en él. Él tiene mucha más alma empresaria que yo, muchísima más. De hecho, su padre pues, siempre ha tenido empresas. Es uno de esos empresarios a quienes yo admiraba de niño. Entonces, me estuvo asesorando para dar los primeros pasos. Eso es un tinglado de mucho cuidado. Yo era el típico Ujú. ingeniero, muy especializado. Ya. Entonces, nada, me sugirió que le diera a mi hermana o a alguien una participación de un 2, un 3% de la compañía para que la figura jurídica no fuera SLU, Sociedad Limitada Unipersonal, sino Sociedad Limitada, pues porque tiene ciertas ventajas, sobre todo a la hora de mitigar Ujú. riesgos de tu patrimonio personal. Aunque obviamente yo estaba a 2 velas, ¿vale? Pero en aquel momento. Entonces le dije, oye, pues tú mismo, ¿sabes? Y me ayudas con estas cosas y ya está. Entonces se convirtió en socio mío, de hecho ahora mismo, Ala. aunque mantiene esa participación, pero trabaja en mi empresa también a tiempo parcial, es de hecho el director financiero y mi principal consejero, confío absolutamente en él. Entonces, yo creo que lo de socios, y lo he visto en otros amigos,
también con empresas, bueno, pues puede provocar bloqueos o tensiones en momentos determinados. Entonces a mí me gusta mucho colaborar, pero si me involucro a algo de forma profunda, tengo que coger las riendas sin cortapisas. Así que en ese sentido necesito tener una mayoría. Ahora, tener socios con minorías. Si son minorías importantes, hay que estar muy seguro de que se rema en la misma dirección, de que se comparten valores, Ya. se tiene el mismo nivel de implicación. Entonces, casi que mejor no mezclar. Bueno, pues ahí queda tu opinión. Ya te digo, hemos tenido diversas y yo no sabría qué Quiero decirte. añadir, Yo estoy un poco en... Dime. no, solo por añadir, Carlos, porque esto tiene una parte buena y otra mala. ¿Eh? Tú tienes el control y puedes asumir la responsabilidad. A mí me ha gustado desde siempre asumir la responsabilidad y saber que si fallo, he fallado por mí, no por otra Mm. cosa. ¿Vale? Asumir responsabilidades en general. De hecho, esta mañana he puesto un post en LinkedIn sobre esto de las responsabilidades, hablando de alguien importante. ¿Vale? Lo voy a dejar aquí. Entonces, está muy bien asumir las responsabilidades y te quedas tranquilo, en paz contigo mismo. Pero tiene la contrapartida de que no puedes ni celebrar de verdad de forma profunda los éxitos, ni tampoco puedes compartir las penas, porque al final son cosa tuya. Entonces, bueno, pues te sientes también un poco solo a veces, pero bueno, oye, es lo que hay. Y perdona que te he cortado, Carlos. No, no, no. Súper interesante esa reflexión. Hay gente que no quiere o no puede soportar el 100% de la responsabilidad. Y hay gente que prefiere conflictos, barra problemas, barra obstáculos solo, y hay otra gente que necesita ese apoyo. Y lo veo igual de bien, así que me ha gustado mucho la respuesta. Ahora, haciendo ¿no? una línea temporal, ya hemos visto quién es Manuel, toda su etapa, cómo llega a fundar Cisnería, incluso ya sus comienzos, cómo mete, ¿no? a Miguel en este caso. Y vamos a ir a la parte más técnica, no lo voy a hacer muy pesado, ya lo sabes. Muy por encima, ¿tenéis algún enfoque en posicionamiento orgánico? Es decir, ¿trabajáis el SEO? ¿Habla hispana? ¿Habla inglesa? ¿No lo trabajáis? Coméntanos un poquito. Pues mira, esto no es algo de lo que nos hayamos o me haya preocupado hasta hace relativamente poco. La empresa va a hacer 6 años, justo en 2 meses, ¿vale? No, un mes y medio. Y, y no es algo que me haya preocupado. Yo he estado trabajando, construyendo con mi equipo, ¿vale? Que son todos antiguos alumnos míos, además de la universidad, una gente brillante y trabajadora. Y hemos estado trabajando en construir algo potente, ¿vale? Y primero demostrar y luego ya salir al mundo. Es verdad que esto te ralentiza todos los procesos, pero yo no, eso de ir vendiendo, oye, que cada cual haga lo que considere, pero yo humo con PowerPoints, ya lo hice mediante consola, desde luego no es lo mío, pero prefiero primero demostrar, llegar a algo y entonces ya ir a por todas. Así que no es una cosa que me haya preocupado, tanto por eso que comento, como porque eh, nuestro negocio es muy de nicho, ¿vale? Ujú. Es decir, las aerolíneas no es que estén ahí buscando, o sea, no es como un negocio, por ejemplo, que haga, bueno, como decía un antiguo jefe que tuve en escribano en el tema de defensa, que nosotros no hacemos chupa-chups, ¿sabes? Ujú. Que puedas anunciarte ahí en Instagram o que la gente te vaya a buscar en Google, es un poco más Claro. particular. Entonces, la respuesta es que no me ha preocupado hasta hace mucho, pero sí que hemos implementado eh, algo de estrategia SEO, ¿vale? No muy profunda, pero me he dado cuenta de que no es una cosa importante para nosotros. Hay otros aspectos más importantes, como el cuidar la marca de boca a boca, que se mueve mucho entre aerolíneas, porque al final la gente se mueve, y Total.
mediante ferias. Vamos a asistir a una en octubre en Lisboa. Va a ser la primera gran inversión que vamos a hacer, muy grande además, en todo esto de publicitarnos. Y en LinkedIn, que ahí tenemos una ayuda magnífica, ya lo sabes. Pero en el posicionamiento SEO es que, mira, lo primero que te dicen es, oye, tienes que elegir un idioma. Vale, bueno, pues ya entonces me tendré que ir al inglés, porque nosotros tenemos vocación internacional, no nos vamos a limitar ni a la península ni a Claro. Hispanoamérica, ¿vale? Y te vas al inglés, pero te estás dejando, luego te dicen que entonces los países árabes, que ya no es lo mismo, queremos expandirnos por allí también. Ujú. Entonces he optado por no comerme el coco con todo eso demasiado. Tenemos nuestra página web, mostramos la patita, pero vamos por otros lados. Vale, pues iba a preguntar paid media, pero más de lo mismo. ¿Y te ibas a preguntar qué, perdona? Sobre si utilizáis publicidad en medios específicos online, Vale. pero cuéntame un poquito. No, no, porque Más es de que lo un mismo. planificador Ujú. ¿sabes? No. Sí, sí. Y, eso sí que has dicho algo importante y bueno, has dado alguna pista. Em, bueno, ya sabes que yo soy especialista en branding y luego hablaremos un poco de qué opinas de las marcas personales. Pero en un sector donde la marca muchas veces puede pasar a segundo plano frente a la solidez técnica, ¿cómo has trabajado la marca Cisneria? Em, ¿qué crees? ¿No? Si vemos Cisneria, ¿qué es Cisneria en cuanto a marca, no? A ver, yo lo que pretendo, no creo que lo haya conseguido todavía porque nuestro impacto es bajo, pero estamos en ello, es que Cisneria, primero, que tenga vocación universal, que se nos conozca por todos lados, como un referente en el Ujú. transporte aéreo. Repito, sé lo ambicioso que es, pero estamos luchando porque creemos que podemos tener sitio ahí. Y segundo, Tengo, Manuel, perdón, sí, tengo que romper una lanza a favor de estos comentarios, que es que si cuando te lo imaginas ni siquiera piensas así de alto, no me quiero imaginar cuando lo lleves a la práctica. Hay que soñar mi- más. llevas toda la razón y además esto es una máxima que llevo muy, muy interiorizada. Mi padre me decía cuando me iba a enfrentar a un examen, pero que es aplicable a esto, tienes que apuntar al 10. Luego a lo mejor te quedas en el 5, pero no apuntes al 6 porque a lo mejor no apruebas, ¿sabes? Y yo trasladándolo al aeronáutico es que, oye, tenemos que apuntar a llegar a la Luna. A lo mejor nos quedamos en una Claro, órbita baja en la Tierra, pero habremos salido al espacio. Pero si vas con objetivos demasiado limitados, eres tú quien se está poniendo límites. Entonces, no. tengo una, perdón, volvemos al branding, ¿eh? Ah, tranquilo. Tú cuando estabas en tu época de estudiante, ¿eras el típico que decía: "Ay, qué mal me ha salido, seguro que, madre mía, no paso el 6 y luego sacaba un 9,5, un 10"? ¿O eras realista y decías: Me ha salido perfecto, del 9 no bajo"? No, pero es que 9 no conseguí muchos, la verdad. Entonces, yo era el típico que, que no se ponía a estudiar por evitación y por distracciones y por estar a 40 millones de cosas diferentes hasta el día antes o en los exámenes gordos hasta los últimos días antes. Y que hasta el último momento no sabía si me iba a presentar al examen o no. Por eso tardé muchos años en sacarme la carrera, como es lógico, y me trajo Claro, tanto disgusto personal y con mis padres. No, no porque no, siempre he tenido su apoyo, pero bueno, con cierta vergüenza ahí en el pueblo y todo eso. No, 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 no. Yo iba un poco a salto de mata y me ponía al final a última hora, porque me ponía a estudiar cosas que no me tocaban, hasta a lo mejor otro curso o por curiosidad, pero nunca me ha gustado meterme a hacer lo que estoy obligado a hacer, ¿entiendes? sí, Tiene que brotar. Entonces, llegaba a última hora a un examen y decía, venga, pues voy a ir, pero a ver qué me sale. Y joder, alguna vez sí que salía algún 9, pero lo normal es que fuera pues aprobando un 7, un no sé qué, y no sabía por dónde me iban a venir. O sea, no, porque a veces me confundía totalmente y otras pues acertaba con la predicción. Pero no, no era,
Quizás fui indeseable, si acaso, de otras formas, pero no de, ¿sabes? No el típico repelente que llorón. No, 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 eso no. Vale, vale, pues no, es que me había surgido la duda con lo que has comentado de tu padre. Entonces, volvemos al foco, volvemos. Sí, Y entonces, hemos hablado del branding, ¿no? De sí que te gustaría, pues, transmitir, como si eres ser referente, ¿no? El que cuando un consumidor, en este caso vuestro público objetivo, piense en Cisneria, le venga a la cabeza como la solución a muchos problemas que tengo como aerolínea, ¿verdad? sí. Y no solo la solución, sino la mejor solución y sabiendo que está en buenas manos. Nosotros queremos transmitir solidez y fiabilidad. ¿Vale? O sea, y eso al principio, Ujú. cuando eres una startup, cuesta conseguir, pero hay que encontrar el balance, ¿vale? Porque soluciones típicas de multinacionales, bueno, pues pueden ser quizás muy robustas a priori o lo que es un contrato con esas empresas da tranquilidad, aunque luego la solución a veces también falla, pero no están a la última. Nosotros queremos estar en ambas. ¿eh? Estar a la Muy bien. última ofreciendo algo totalmente personalizado para las aerolíneas y dejarles la sensación de saber que están planificando y gestionando sus operaciones de la manera óptima. Muy guay, muy guay. Pues ahí queda ese mensaje que además se queda súper bien. Vale, pues hemos mirado pasado, hemos mirado prácticamente el presente y ahora vamos a mirar hacia el futuro. ¿Qué objetivos a medio y largo plazo te pones con Cisneria, Manuel? A ver, el objetivo principal es, como te digo, convertirnos en un referente, ¿vale? Al menos en transporte aéreo. En el corto medio plazo, lo que quiero es que empecemos a tener ya una masa de clientes. Ahora mismo tenemos a 2 aerolíneas como clientes, que son Vueling y Air Nostrum, ¿vale? Y yo espero que pronto tengamos una o dos más y a partir de la asistencia a esa feria y cuando nos hacemos a conocer, que esperamos salir al mercado como elefante en cacharrería, pues empezar a tener Ujú. más clientes, a ser más conocidos y a poder crecer, que tengamos más ingenieros aquí para, para llegar a más aerolíneas. Crecer sostenidamente, que yo no Vale. creo, si no hace falta tener mucho personal, pues no, se tiene. O sea, no es crecer por crecer. Entonces, en 2000, o sea, en 5 años, ¿cómo sería tu Cisneria perfecta? Pues probablemente con, no lo sé, 20 aerolíneas de clientes, habiendo penetrado ya también en otros modos de transporte, como el ferroviario, tengo la espinita esa de la Renfe. ¿Y qué hace Tenemos falta? soluciones hechas, de hecho. Lo que pasa es que no me estoy focalizando ahora, pero ahí queremos volver. E incluso en defensa. Para defensa hemos hecho algunas cosas y a mí me encantaría retomar lo del sector ese y, en fin, pues a lo mejor que tuviéramos, no lo sé, eso, unos 20 clientes, 30 ingenieros aquí rompiéndose los sesos El coco. conmigo Mm. y ya está. Bueno, y un equipo de comunicación y marca para transmitir lo bien que va Cisneria. Por No te supuesto, olvides de ellos. por supuesto. Vale, pues vamos a ir a la parte que más me gusta, Manuel, y es aquella que digo yo de más allá del emprendedor, ¿no? Esto y además contigo como eres un CEO tan técnico, ¿vale? Te acabo de poner yo el adjetivo, CEO técnico. La etiqueta. Em, eh, sí, sí, sí. Y además, como te veo un perfil tan brillante, tan intelectual, tengo curiosidad por la respuesta. El síndrome del impostor. ¿Has sentido alguna vez el famoso síndrome del impostor? Aquí no sé cuánto quiero profundizar en todo esto, pero sí te voy a dar algunas pistas al menos. Es que me ha dejado algo descolocado. Mira, yo creo que bueno, sí que lo he sufrido, ¿vale? Lo he Ujú. sentido comparándome con otros, pero ha sido una sensación rara porque a la vez
me percibía como tremendamente capaz. Yo creo que Ujú. por eso, claro, todas estas contradicciones han sido una fuente importante Claro. de malestar emocional, vamos a decir. Ujú. Voy a retomar, lo que pasa es que no quiero profundizar ahí demasiado, pero esto es, yo hace un año y medio, a partir de todo eso del pregón y de la charla en el acto de clausura, de la graduación del instituto, y al escuchar mi currículum en voz alta, dije, jolín, aquí hay algo raro, ¿no? Porque, o sea, yo he tardado 10 años en sacarme la ingeniería, que es una barbaridad, es el doble de los cursos, ¿no? Pero por otro lado, ahora tengo mi doctorado y la gente parece que está valorando lo que voy consiguiendo. Entonces empecé a sospechar que había algo raro. Y total, que empecé a investigar, me hice un máster en el tema de altas capacidades y resultó que tenía superdotación intelectual alta, ¿vale? Entonces, para mí fue, por un lado, una sorpresa, y ya digo, esto da para otro. Además, tengo alguna idea por ahí de escribir algo por contar, porque creo que puede tener que suscitar, puede suscitar mucha curiosidad a la gente. Yo estaba Aquí, con que, aquí hago un inciso. Todos a seguir a Manuel Fuentes en LinkedIn, que seguro que lo publica allí. bueno, ya veremos. Quiero que sea algo amplio, pero sí, puede que suelte algo por ahí. El caso es que a mí eso por un lado, lo estaba sospechando y digo, madre mía, que a lo mejor es esto, ¿vale? Lo que he percibido extraño y todo eso. Y por otro iba aterrado pensando, si esto no es explicación que valga y soy, hombre, no cebollo del todo, ¿vale? Pero Ujú, sí medio cebollino y ujú, encima me he imaginado que esto podía ser. Total, que sí, que me dieron la respuesta y eso explicó muchas cosas. Y una de las cosas, y por eso lo traigo, es el tema del síndrome del impostor. Esto es habitual en muchos perfiles, pero específicamente en el tema de altas capacidades, de superdotación intelectual en concreto, es súper habitual. ¿Por qué? Porque tú te ves que no encajas con el resto del todo, ujú. percibes diferencias, no entiendes a qué se deben y lo que piensas es que tienes algo mal, sencillamente. Entonces, cuando vas consiguiendo cosas, pues a veces tiendes a autosabotearte y a pensar que es fruto de la casualidad y no fruto de la combinación de talento a veces y esfuerzo. ¿eh? Entonces, sí. Y no sé si ahora te pediré dentro de un rato que cortes toda esta parte porque no estoy seguro, pero igual No, arreglarlo, pero está yo, claro. yo, yo lo veo súper. Mira, me he visto un poco reflejado, ¿eh? Eh, en el sentido de yo muchas veces, em, todas las semanas, prácticamente, tengo el síndrome del impostor de decir, madre mía. Pues a lo mejor no sé tanto, o cómo voy a escribir de esto, o mira este otro, pero a la vez también digo, me miro y digo, joder, si yo con 26 años he conseguido esto, tampoco estoy tan mal. Y, y al final cuando hablo con todos los invitados, no sé cuántos habrán venido esta temporada, creo que eh, eres el episodio número 20 y todos han dicho que sí, que todos lo han sentido y es como que muy, mi madre me lo dice mucho, ¿no? Mal de todos, consuelo de tontos. Y, y tal vez es verdad, pero cuando ves que hay muchas personas, incluso personas a las que admiras o que ves brillantes, que también tienen ese momento de flojera, dices, uff, ¿sabes cómo vale? Es normal. Sí, totalmente. Yo creo que es algo muy, muy natural y que es intrínseco al ser humano, aunque haya Mm, perfiles a lo mejor donde eso se puede haber todavía potenciado, ¿no? Pero es natural, porque de forma consciente o inconsciente nos comparamos con el vecino y ya está. Y muchas veces el vecino se pavonea y uno no. Entonces, mm, eso te genera ahí como, bueno, oye, si como seas una persona que dude o tenga la mente abierta a otras posibilidades, esa duda te puede matar también, ya. ¿sabes? Entonces, bueno, esto nos daría para un episodio entero hablar solo No, de ese totalmente. síndrome. Podemos, mira, le comentaré a Juan de abrir una sección de salud mental para emprendedores. Pues Estaría esa genial. puede tener mucho tirón, ¿eh? Porque estamos.
Estamos muchos Estaría que genial. nos vendría bien algo de apoyo ahí. Sí, sí. Vale, pues mira, ya nos queda, sería la última pregunta, pero en tu caso lo he modificado y van a ser dos últimas preguntas, ¿vale? La primera va a ser, me voy a guardar la mejor para mí, la romántica para el final, ¿vale? Entonces, si pudieras hablar con el Manuel que empezaba hace unos años, o incluso con el Manuel, mira, sí, con el Manuel de 26 años que asaltó a la ministra, ¿qué consejo clave le darías? No puedes enrollarte mucho, tiene que ser una frase. Muy fácil y va relacionada con lo que acabamos de hablar, de hecho. Le diría, tranquilo, confía en ti. Qué Tal guay. cual. Ujú. Sería, yo creo, el mejor consejo que alguien me podría haber dicho. Qué Bueno, guay. de hecho me lo han Pues dicho, pero me lo decía mi madre y no me la creía, ¿sabes? Pero si viniera de mí mismo, pues sería muy claro. Sí, apropiado. sí que dirías, ojo, ojo, ojo eso. ¿Cómo subestimamos el poder de las madres, macho? Yo Sí. siempre lo he pensado. Vale, voy a añadir otra. Si pudieras, ahora que has dicho esto, imagínate que hay un Manuel, pero de la actualidad, escuchando este podcast. Por casualidad ha visto el título, uy, esto me interesa. Dale un consejo, te está escuchando. Para otro Manuel emprendedor, pues el Sí. consejo sería no desesperes, mentalízate de que lo vas a pasar mal, que vas a estresar mucho, vas a tener muchas preocupaciones, pero si crees en eso, adelante, ya está. Qué guay. Y además añadiría que tomes las responsabilidades. Es decir, escucha consejos, hay que escuchar a otra gente, eso está más claro que el agua, pero hasta cierto punto. Es decir, Hmm. uno al final tiene que abstraerse de todo eso, procesar toda esa información y tomar la decisión de forma lo más libre posible. Ojo, yo voy a añadir otro, mira, mi consejo. Sobre todo cuando hables de temas de emprender, de proyectos personales, etcétera, ojo, cuidado a quién se los cuentes, porque tal vez, y solo tal vez, los consejos que te esté dando sean fruto de su frustración y de proyectarse sobre ti. Entonces, mucho cuidado con eso, que es difícil de detectar y puede hundir a una persona. Me parece muy buen consejo, Carlos, porque además aplica no solo al emprendimiento, sino en la vida. Ujú. Es decir, hay A todo veces en la que uno vida. confía en otra persona pensando que sus intenciones son absolutamente transparentes y con bondad y que realmente hay cierta inquina, Mm, envidia o simplemente totalmente. sesgo personal. Entonces hay A que, veces sin querer, ¿eh? sin O querer, eso sea, es, por el sesgo. mm. Entonces hay que coger las cosas con pinzas, efectivamente. Vale, y la última, que esta la he hecho, vamos, 100% personalizada, y es toda tuya. Para alguien que quiere emprender desde un entorno no tradicional como podría ser Tomelloso, ¿qué le dirías? Que eso no es un impedimento de ningún tipo. No, quiero decir, ¿qué más da ser de Madrid, de Cuenca, que ser hijo de un rico, de un pobre? Mira, afectan las cosas, eso está más claro que el agua y dependiendo de cómo quieras emprender o qué quieras hacer. Pero, por ejemplo, alguien que tiene capital de familia, bueno, pues aparentemente puede tenerlo más sencillo para abrir puertas o lo que Ujú, sea, pero a lo mejor tiene otros hándicaps, ¿vale? Que le penalizan, como por ejemplo el que tiene que estar muy enfocado en una cosa, cualquier cosa. Entonces, si alguien quiere emprender, tiene que emprender, con independencia de la mano que le toque en el póker. Esto es como jugar al póker. Oye, pues ya, juega, juega. Cada uno tenemos una mano, pero eso no te puede condicionar un poquito el resultado, pero no, oye, pues si no, si eso te hace pensar que quizá no debas emprender, es que quizá no debes emprender. O sea, no, no, total. Totalmente de acuerdo, Manuel. no sé. Alguien que tiene Y la idea clara va por ello y ya está. no, obviamente, obviamente. Que no escuchemos tanto de nada desde ahí, no, porque en Madrid están los contactos, en Barcelona están los contactos. Si hay ganas y hay pasión, da igual de dónde quieras emprender. Uh -huh. Y con este, pues llegamos al final de la entrevista, Manuel. Espero que hayas estado súper bien. Es un placer Sí. tenerte por aquí. La verdad que a mí me hacía personalmente mucha ilusión.
y esperamos que cuando pasen 2, 3 años y tengas 20 clientes, vuelvas aquí y nos cuentes cómo lo has hecho. Perfecto, Carlos. Una última reflexión, si me lo permites. No Claro. reflexión ya para la audiencia, pero es por comentarte. Estoy pensando que no voy a revisar la grabación, no le vamos a dar vuelta a nada, si te parece bien, ¿eh? Por Porque mí, perfecto. a mí mi historia me aburre, me la conozco perfectamente y me imagino ahora escucharme la media hora o el tiempo que hayamos estado hablando y me parece infumable a mí. Entonces, prefiero que salga, mira, ya lo que, en Ha fin, quedado si he metido genial, la pata en Manuel. algo o no ha quedado claro, ya lo corregiremos en un post en LinkedIn. ¿Te parece? Exacto, exacto. Pues nada, Manuel, agradecido y Muchas esperamos que vuelvas gracias. por LinkedIn. Hasta Bueno, pues luego. vamos hablando, Carlos. Un saludo. Chao. Adiós.